Muy buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos transmitiendo en vivo desde la República de Panamá al mundo entero. Este es su espacio Luxor TV y hoy voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan preguntar lo que quieran sobre One Ecosystem. Estamos en vivo y en directo. Hagan sus preguntas y tengo varias cosas que quiero también mostrarles más adelante. Pero en este momento, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pueden empezar a chatear, ya sea por la sala de YouTube, pueden hacerlo directamente a través de Telegram, lo que están aquí conectados. Y también les voy a mostrar algo que está pasando. Y es sobre la clonación de Eric Rueda One. Madre mía. Yo no sé por qué esto está sucediendo, pero no tiene que ver nada con el tema de nuestro proyecto. Pero quiero que lo vean porque es una realidad. Voy para allá. Como pueden observar allí. Observen. Está Eric Rueda One en varias versiones. Tienen que tener mucho cuidado. Esta gente que está colocando este tipo de información dice que están haciendo una serie de pagos en 24 a 48 horas. Y esto no tiene que ver nada con mi existencia humana. Tienen que observar que el nombrecito en el recuadro dice Eric Rueda 1 y tiene 1600 suscriptores. Vamos con el número 2 que dice Eric Rueda Underlash 1, tiene 1033 y este pareciera que está como en inglés. Voy a acercarme por... Ah, no, está en español y miren las cosas que ponen. Incentivando a la gente para que quieran, como quien dice, invertir en estas plataformas que no tienen que ver nada conmigo. Y lo vuelvo a repetir varias veces que no tiene que ver nada conmigo, porque ya observé que me sacaron un video en YouTube de unas cosas que yo lancé hace unos días atrás del Club One Voyage, del VIP. Entonces lo confunden con otras cosas y las personas pueden caer sin darse cuenta, porque yo no ofrezco ningún tipo de consejo de inversión, nada de estas cosas estoy realizando yo. Esta es otra cuenta que dice Eric Ruedas con S, mi nombre no lleva S, y mi apellido, pues, y una coma. Tiene 2009 suscriptores, son bastantes, ¿eh? Y acá tenemos a Eric Rueda Juanes, que también tiene otra información, todo esto en Telegram. Y yo no soy esta persona, ¿ok? Estos son clones. Cuidadito. Y más abajito tengo otro Eric Rueda con coma. Tiene otros 1000 suscriptores. Mostrando aquí todo tipo de inversión con criptomonedas. Dice invest with peace of mind. Nada de esto tiene que ver con Eric Rueda, ¿ok? Lo pongo allí para que ya quede esto registrado en YouTube y después no estén diciendo que yo les ofrecí algo y que después no les pasé el dinero y esto que el otro. Nada que ver esta situación de Telegram. Voy a abrir la puerta aquí. Hola Pedro, ¿estás por entrar? Voy a abrirte aquí el micrófono. Activa el botoncito. ¿Cómo estás? Hola Eric, buenas noches desde Buenos Aires. Saludos. ¿Qué te cuentas? Un, un gusto hablar contigo. La verdad que casi que es emocionante que estés al frente de todo esto. Sabés Ajá. que te estás poniendo una mochila que para nosotros es muy gratificante, que nos ayudas mucho y nos ayuda a que esto se mantenga vivo. Gracias Pedro. Desde ya muchísimas gracias a vos. Te quería comentar que, bueno, vos lo sabés mejor que cualquiera, que con la inteligencia artificial se está haciendo mucho todo esto y no me sorprendería que aparezca un video tuyo hablando de todo esto, hablando bondades de lo que vas a hacer y la gente enviándote dinero Sí, y siendo una estafa. Por eso es muy bueno que aclares esto porque está muy parecida los videos de gente clonada, digamos. correcto. Nosotros estamos en plena campaña política dentro de poco acá en Argentina
y va a ser un festival de todo esto. Pero bueno, más que nada era para hablar sobre el tema que tú dices. Pero la pregunta puntual, yendo a lo nuestro, Ujú. estaba un poquito, no sé si ansioso o preocupado por un video tuyo que decía que estamos muy lentos en el desplazamiento de las monedas a Polygon. ¿Es así o es parte del proceso? Esa era la duda. Bueno, te explico. Este video que está en el canal de Telegram, y lo posteé allí, igual el que está acá abajo, sobre ir a OS. Básicamente es algo muy delicado porque la compañía habló con nuestra diamante negro, Maribel Martínez, que me dio la autorización para poder darles la información a ustedes. Pero según las estadísticas y las gráficas internas, solo el 2% de la comunidad de LATAM ha ido a Polygon. Si somos 400.000 cuentas o personas registradas según las estadísticas y solo el 2% ha ido, bueno, háganme el cálculo ustedes allá mientras yo sigo hablando, pues es nada, absolutamente nada. Claro, claro. Entonces, tenemos un problema con eso, ¿no? Básicamente esa es la situación que está sucediendo. ¿Qué piensas tú, Pedro? Y sí, son 8.000 personas, son 8.000 billeteras, no sé cómo. Y es Ajá, preocupante, es sí, preocupante. es Mira, yo preocupante. corté con una socia, con una IMA, que Ajá, tenía inconvenientes para entrar, sí, y me están diciendo, Pedro, tratá de hacer algo porque hay mucha gente en este rebaño, entre comillas, correcto. que no sabe para dónde tiene que ir, cómo hacer el KIC, cómo unir las cuentas, y bueno, ya estamos muy atrasados con eso, ya Ujú, cerró, pero bueno, yo tengo en mi grupo tratando de que hagan el KIC para que puedan pasar, correcto. porque claro, el 18 de agosto se cierra y bueno, el argentino, sobre todo nosotros acá en Argentina le llamamos argento. El argento deja Eh, todo para tú, último tú- tú momento. sabes que eso igual pasa acá en Panamá con los panameños. Dejan todo para última hora. Entonces la fila es enorme Claro, después. Como que eso es de Latinoamérica. claro, Como que es una conciencia de... No, yo lo agarro después, más adelante. Y a última hora se forma la fila enorme, ¿no? claro, sí. Yo lo sigo a veces a Yokoi Kenji, que es un japonés hijo de colombiano, mezcla Ajá. de colombiano y japonés, que es re gracioso y habla de esto. Ya Sí, estoy en un minutito, ya estoy ahí, en un minutito, en un segundito estoy. Pero es mentira, somos sí, así, claro. sí, exacto. Entonces de repente, eh, por ahí a lo mejor te pido, a lo mejor por tu llegada y colaborando con el canal, Ujú, yo estaba elaborando un pequeño diccionario de criptos, como para que ajá, la gente entienda lo que es el deployment, el desplazamiento, capa claro. 2, todo eso que la gente dice, no entiendo a Pedro, ¿qué idioma habla? Entonces, Sí. claro, cuando yo recién estaba en una videollamada para Ujú, ver que la gente entre, porque me dice, no funciona esta página, ¿cómo es? No tengo cómo entrar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es el cash wallet? ¿Qué es el cash de reserva? ¿Cómo hago? 50-50. Entonces uno que ya está acostumbrado claro. y por ahí habla un poquito más rápido, me Sí. dice, no, Pedro, no te entendí. Le digo, bueno, les pido que cuando hablen conmigo, hablen con una lapicera de un cuaderno Ajá. para anotarse, para no olvidarse, porque de repente en una curva se quedan y después te pierdes la información. Sí. Pero sería bueno, no sé qué te parece a vos o Ujú. qué te parece a ti para hablar en neutro, que vamos a tener que ayudar a mucha gente porque realmente con este 2% no creo que se llegue a cumplir. Esa curva la veo muy complicada. Sí, yo la veo muy complicada. Y te digo algo, o sea, esto es como un filtro. Porque ahora les voy a hablar en clave. Voy a poner algo en la pantalla. Yo no lo voy a decir, usted lo va a ver en la pantalla. Eh, y voy a hablar en clave porque no quiero problemas después. Porque esto es una hipótesis que yo tengo. Y
Después pueden ver el video con calma. Este video no lo puedo hacer muy largo tampoco. Y lo pueden volver a ver. Pero yo les voy a mostrar algo en la pantalla mientras estamos hablando. Y que tiene que ver mucho con lo que está pasando. Porque la gente está dormida. Ah, no, que esto no va a funcionar. Que esto es otro cuento más. Que quieren ahora pedir otro dinero más para esta cuestión de que dicen de que van para algún lado. Y yo no veo nada. Y no pasa nada. Y entonces... eh, yo lo único que les puedo decir es que el que se monte en este barco que termina de hacer como quien dice la venta de sus últimos tiquetes el 18 de agosto, porque el 19 ya no se va a poder hacer nada. Entonces, todo lo que puede venir de allí en adelante, ya ustedes saben que para que un token en Polygon adquiera valor, se requiere ir a un CoinMarketCap. Entonces, le pongo esto aquí en el fondo. Voy a cerrar un momentito, Pedro, ¿oíste? Sí, 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 te entiendo. Dale. Entonces lo pongo aquí en el fondo y ustedes interpreten. Ustedes interpreten lo que pueden ver en el fondo. Yo paso así rapidito. Cosas que pueden pasar cuando nos vayamos para ese sector. Y lo quito de una vez. ¿Ok? Esto puede pasar porque el proyecto básicamente ya es público. Y lo único que puede suceder después de ir a público es entrar en una actividad comercial con otros proyectos, en hacer la moneda más líquida y darle un valor en el CoinMarketCap. Esto es inevitable, esto se tiene que hacer. Entonces, todos aquellos que se monten en ese barco van rumbo a darle valor al One en un CoinMarketCap y con todos los productos que tenemos para desarrollar la red y también darle valor al producto en sí digital que la mayoría tiene en sus saberes, en sus wallets, en sus carteras, y es el One. Entonces, una vez que ese crucero se vaya a mar abierto o ese avión despegue y se va a las nubes muy alto, 45.000, 50.000 pies de altura, una vez que estemos allá, los que se quedaron en tierra, no sé cómo van a hacer para montarse después. Porque hasta donde tengo entendido, no se va a poder hacer. Entonces ahí viene el gran filtro, ¿no? Y es una ventaja para la compañía porque ellos van a quedar con la mayor cantidad de tokens y nosotros como comunidad que se supone que tenemos el 40%, quizás nada más pase un 10%, si acaso. Entonces, supongamos que logremos el 10% a nivel mundial. Estoy tirando cifras, ¿no? El otro 30% quedó en la nebulosa, quedaron como unos zombies ahí dormidos, que todavía no se han despertado, que están en un letargo. Y entonces cuando la compañía anuncie lo que yo les pasé hace ratito en la página de atrás, que no quiero hablar mucho de eso porque es mi hipótesis, mi teoría, les tiro otra vez el flachazo, lo están viendo. Cuando la compañía anuncie algo de esto, que ustedes están viendo atrás, me parece que esto va muy rápido y se va la señal. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Entonces la gente va a llorar. Va a llorar porque dicen, ahora sí, pues ahora que me quedo por fuera es cuando van a hacer la cosa. Pero si se lo hemos venido diciendo de hace años, yo se lo estoy diciendo hace 2 años y medio. Entonces ahora cuando viene esto de verdad, que la gente ha estado esperando tanto tiempo, no estoy diciendo que vaya a salir, ok. Eso que ustedes saben, de aquí para acá, de aquí para acá. No estoy diciendo que eso vaya a salir, escúchenme bien. Pero es uno de los procesos. ¿Quién quita que pueda pasar después que estamos del lado de allá? Y se cierra el gate, se cierra la puerta y los que entraron, entraron y los que no se quedaron. Entonces la compañía dirá, bueno, ahora sí vamos a salir porque nosotros hemos hecho un convenio con Polygon. Quiero decirle, la compañía ha hecho un convenio con Polygon. No estamos como un proyecto más, hicimos un acuerdo con ellos y eso fue lo que nuestra diamante Maribel me dijo. Hay un convenio de la compañía con Polygon y hay un acuerdo
hasta el 18 de agosto. Después de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, yo no sé, pero me gusta que haya desacuerdo, porque ese es lo que yo le he dicho a ustedes anteriormente, el padrinaje. Y la misma Polydomatic está padrinando nuestro proyecto. Me parece fabuloso. Y eso es así. ¿Qué convenio hizo la compañía con ellos? Solo el CEO sabe eso y el equipo corporativo. Pero si desde mi punto de vista esto que me han dicho es así, estamos sumamente por buen camino. No estamos solos, no estamos a la deriva. Por eso la compañía no se está quedando con nada de los euros que se están comercializando para hacer el deployment a Polygon. Eso todo se va para allá, para Polygon. Todo eso se le está pagando a esa blockchain que está recaudando mucho dinero con la comunidad. Pero hay un acuerdo y el acuerdo no se está cumpliendo. Entonces la compañía nos dice a través de Maribel Martínez, por favor, apúrense, porque Latam no está haciendo el salto. Me dice a mí y yo, ahora lo agarré como una banderita y en todos los programas voy a estar martillando, porque lo que yo no quiero es que después que esto suceda y vengan noticias muy buenas, la gente entonces, ay, que yo me quedé atrás, que esta moneda no valía nada, que, ay, ahora sí la quieres. Ahora que sí vale, porque la estás viendo en un CoinMarketCap, ahora sí quieres el activo y lo perdiste, como pasó con Bitcoin igual, mucha gente lo quemó, lo fusiló, 10.000 Bitcoin en una pizza, otro lo perdió porque era un disco duro que al día de hoy lo sigue buscando, lo botó y dice, esto no sirve, estos Bitcoin no sirven, cansado de minarlo, 7.000 Bitcoin echado a la basura y no encuentra el bendito disco duro. Y estas historias suceden, igual va a pasar con Juan. No, que yo lo dejé allí, yo las regalé. Dijo un tipo en YouTube por ahí, me escribió. No, yo te las regalo, te la paso una cuenta. Digo, pásasela. Tú no la quieres, pásale la cuenta. Y el otro, que es más inteligente que él, le dijo, aquí está mi usuario, mándamelas. O era un hater que estaba molestando, porque esas cosas también pasan. Voy a responder acá en YouTube para ver qué hay. Y tenemos acá varias personas conectadas. Voy a ponerles aquí el portal, que ha quedado muy bello el portal, por cierto. Y ahora les voy a explicar una cosa del portal. Denme un segundito. Voy a tomar un poquito de agua, un segundito. Bueno, ya estamos acá. Gracias, 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 gracias. Tengo un poquito de sed y he estado, como quien dice, saliendo de una apariencia. Yo le llamo apariencia a las enfermedades. Porque el estado natural del ser es la salud. Ese es nuestro estado natural. Las enfermedades son apariencias y hay que verlas así. Pasajeras se van y uno se pone en armonía con la presencia de Dios, con todo a tu alrededor, automáticamente viene entonces lo que es el bienestar, la salud, la felicidad. Ok, voy acá con Rodrigo Moreno. Buenas noches desde Bogotá, saludos Rodrigo, Emiliano, Andrés, tenemos también a Oscar, a Jaime, tenemos a Adolfo, tenemos a Luis, a Omar López, a Jairo, que están conectados. Gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV. Tenemos a Víctor, a Lidia, a Camilo. Teníamos varios días, varias semanas que no hacíamos en directo. Y bueno, de vez en cuando vamos a procurar hacerlo, ¿no? Básicamente, esto fue un cambio de cámara que se hizo. La cámara que teníamos anteriormente es de muy súper buena calidad, pero por alguna razón se calienta y se apaga. ¿Ustedes se acuerdan? Que se me apagaba la cámara y después entraba la señal y a veces se cortaba la transmisión. Entonces ahora le hemos puesto una cámara exclusivamente para hacer los streaming. Es concisa, pequeña, con un lente zoom pequeño, manual, no es un lente automático, pero cumple las necesidades y estoy probando esto para ver cómo sale. Ok, preguntas por acá en la sala de Telegram, si hay alguien por allí. Y voy por acá. Dice, muy buenas noches, Dios te bendiga, bendiciones Adolfo.
Hola Eric, buenas noches. Una pregunta. ¿Yo cómo hago para ver mis monedas en la plataforma de One Ecosystem y cómo que sé que ya estoy en Polygon? Gracias por tu información. Ok, vamos a concentrarnos en esa pregunta en particular porque sé que es una interrogante que muchos tienen y para eso vamos al portal. ¿Qué sucede con el portal? El portal está diseñado en dos pedazos. ¿Ok? El primer pedazo viene siendo lo que es el front page o la página frontal o el landing page, que es lo que están ustedes observando. Y este landing page lo que va a permitir es que cualquier ser humano entre y observe las bondades y lo que la compañía quiere proyectar a la comunidad para que la gente pueda saber qué somos como proyecto. Nada de inventar absolutamente lo que eras, como se hacía antes. Ahora no. Agarra la información que está en el portal, haz tus presentaciones basándote en la información que dice la compañía. Y una de las que dice es esta que está por acá, que dicen que ellos, pues, la compañía está registrada en Suiza. Y esa es la información importante de esta página de inicio. Pero hay una pantalla interna que es el back office o es la oficina que no está cargada todavía. Entonces estamos al 50% porque este 50% es la parte visual, la parte gráfica, la parte de venta que muestra el ecosistema. Pero una vez que tú te registras, si yo hago un login aquí y me acerco acá y trato de hacer un login, ¿qué va a suceder? No voy a poder entrar al portal nuevo, que es lo que viene, que es el 50% restante. Y eso viene pronto. No voy a poder tener acceso a ese portal nuevo porque es un servidor de identidad el que está poniendo la barrera. ¿Ok? El servidor de identidad actual se tiene que sincronizar con el nuevo servidor que va a tener la nueva oficina. Entonces, si yo digo login aquí, él va a entender que tú te estás registrando, pero no te va a abrir la nueva oficina. Cuando la nueva oficina sea integrada a este módulo que están viendo en pantalla, entonces automáticamente es allí cuando te va a pedir el password nuevamente, porque va a cambiar todo el diseño. El diseño va a ser completamente con estos tonos, como lo están viendo, y por eso es que no podemos entrar a la nueva oficina. Tenemos que entrar a la oficina de hace 2 años y medio. Y esa oficina está acá. ¿Ok? Esta es la oficina muy minimalista que se desarrolló en aquel entonces. Y esta es la oficina que está al día de hoy funcionando. Entonces, esta es la oficina que entramos. Pero ¿cómo entras allí? Bueno, yo le copio la dirección y vámonos acá a este a buscar acá el traductor para que puedan ver el acercamiento que le voy a hacer. Y tú vas a ir a esta oficina. Ok, déjame acercarme acá. Aquí está. Esta es la oficina a la cual tú vas a entrar cuando tú trates de hacerlo ahora y no puedas. Tienes que hacerlo por acá. ¿Ok? Esta es la dirección. Esta es una y la otra igualita. La copio más abajo. Está la otra dirección. Y eso lo he dicho en varios videos, ¿no? Nada más que acá le ponemos .eu. ¿Ok? Esas son las dos portales. Tú entras directo al back office, a tu oficina y a tus monedas. Ahí ves todo automáticamente. Entonces, hasta que ese match o esa unión de esas dos diseños sea una realidad, ahora mismo estamos al 50% con el diseño que tenemos, que prefiero 1000 veces este diseño a lo que teníamos antes, porque pues toda la visión cambió. Y la oficina virtual que tenemos, que es de hace 2 años atrás y que corresponde a lo que existe ahora mismo. Entonces, eso para que lo tengan claro. Esta es la oficina eh, nueva, el landing page, y acá está la oficina virtual. Esta oficina va a cambiar toda. Y ese fondo blanco o gris al 10% va a quedar entonces todo en un tono como está el landing page, pues con colores oscuros, así, dorados, y ese tipo de concepto. Ok, voy con la parte siguiente que me decía acá
¿Cómo hago para ver las plataformas de One Ecosystem? Bueno, ya te dije cómo hacerlo. Ahí está el sitio web. ¿Y cómo haces para ir a Polygon? Bueno, eso básicamente es muy simple. Tú entras donde están tus monedas. Hay dos grupos de monedas. Cuando tú estés en Polygon, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque vas a tener dos carteras, ¿ok? Dos carteras One. Esta que ven aquí, que es la carterita que dice One en rojito, y la cartera de obsoleto. Estos son los One obsoleto. Y esta cartera es Ethereum capa 1 privada. ¿Ok? Grábense eso. Y esta cartera que está acá, One, es Polygon capa 2 pública. Si solo ves una cartera, o sea, la de los One, y no te aparece One obsoleta, quiere decir que todavía estás en privado. Y una moneda privada de Ethereum no puede hacer lo que es una moneda pública de Polygon. Son dos cosas totalmente diferentes. La compañía decidió ir a Polygon porque permite hacer 65,000 transacciones y porque llegaron a un acuerdo con este grupo económico, con esta blockchain que está en India. Entonces hay un acuerdo, ahí una negociación que nosotros no sabemos, que eso es básicamente a nivel privado, a nivel de compañías, para poder ir a esa cadena de bloques y llegar a una negociación con ellos. Eso es lo que me gusta. Porque fácilmente cualquiera te puede crear un token y subirlo a Polygon y convertirlo en un token que no va para ningún lado. Pero hay una responsabilidad de parte de la compañía porque nosotros somos muchos y quiero decirle, como comunidad tenemos un poder legal, tenemos un poder económico también. Y nosotros queremos que nuestro proyecto funcione. Y básicamente la compañía está haciendo de su parte. Y su parte fue llevarnos a la cadena de bloques pública. Ahora la tuya es, ¿qué hago yo? ¿Me voy a quedar acá en Ethereum privada? Si te quedas en Ethereum privado, perdiste todo. Absolutamente todo. Y no puedes decir después que nadie te dijo porque estás viendo este video. Y este video va a quedar registrado. Y faltan 3 meses y unas semanas. Entonces, después no estén diciendo por allí que no se les avisó con tiempo. Esto sin buscar ningún tipo de amenaza ni nada de eso. Todo lo contrario, que no pierdan la oportunidad. Esta es una compañía nueva y está haciendo las cosas como tienen que ser. Y lo que ellos persiguen es que nuestro One sea tan real como cualquier otra criptomoneda. Eso es lo que persigue la compañía. La compañía ya no quiere estar en privado. Por eso nos hemos ido a público. Y ir al público conlleva varias cosas. Cuando alguien lanza una blockchain a público, no se lanza a los 2 meses un exchange. Le hablo del caso de mi amigo. Lanzó su proyecto de criptomoneda. Creó una blockchain él propio. Él mismo creó su propia blockchain y creó su propia criptomoneda. Lo anunció, recaudó un poquito de fondos, le tomó 4 o 5 meses hacer eso, otros 6 meses de desarrollo mientras montaba todo listo. Y cuando ya tenía la blockchain lista y creada, la lanzó a público. Y hace 15 o 20 días atrás, después de un año de haber lanzado la blockchain a público, es que él está anunciando lanzarlo a un exchange. Y entonces está entrando una asociación con unos exchanges que están en China. Y estos exchanges están poniendo términos, acuerdos y condiciones para que esas monedas puedan estar dentro de su exchange. Ni siquiera está hablando con el gigante Binance. Empezó a hablar con este exchange chino. Entonces van a empezar a meter unas cuantas monedas allí. Y la comunidad que ya tiene un año y tanto haber adquirido estas criptomonedas a centavos, que creo que le costaron mucho 1 centavo, a otros 8 centavos, 9 centavos. Ellos están esperando que salga el exchange y ya el proyecto entró al exchange, pero ellos no pueden cambiarla todavía. El exchange se ha lanzado para que las personas nuevas vean la moneda y puedan entonces adquirirla, esa comunidad de ese exchange. Y eso toma un proceso.
Entonces eso se hace para que la moneda empiece a coger algo de valor. Porque si la comunidad la tiene y la fusila toda, automáticamente él como proyecto desaparece. Pero él hizo esto muy rápido, 1 año y medio, 2 años ya. Lo hizo muy rápido. No lo hizo como nosotros. Nosotros creamos una comunidad alrededor del mundo en 190 países. Se invirtió mucho dinero, mucho esfuerzo eh, para que los líderes agarraran un avión y se fueran a países de Asia y allá fundaran grupos, crearan comunidad. Fue todo un trabajo creativo de muchos años estar en 190 países y más y que exista por lo menos un solo ser humano que tenga una cartera en X o Y país. Pero ustedes saben que eso no es así. En todos los países mínimo pueden existir 20 o 30 personas. Estoy hablando de mínimo. Hablemos de Panamá. Panamá es un país muy chiquitito y acá tenemos 3.500 personas. Hablemos de Colombia. Colombia puede estar rayado las 50.000 personas. Hablemos de otros países. Cada país tiene su cantidad de socios que tienen estas monedas. Entonces, lo ideal sería que todos pudiéramos ir a Polygon. Y ahora mismo les digo, les comento algo, ya para cortar la clase que se supone que le iba a hacer de 10 minutos, pero ya estamos por los 30. Le voy a decir dos cositas. Uno, para terminar el ejemplo de cómo ver mis transacciones en Polygon. Y lo otro que les quiero decir es que hay un problema, hay un tráfico con esto de conseguir, y cuando me refiero a tráfico es cuando tú vas en tu automóvil, está la luz y hay un tranque. Quiere decir que tú estás pasando por una caseta de peaje y no puedes avanzar porque es sumamente complicado. Eso pasa mucho en todas las ciudades a la hora pico, que son las horas cuando uno sale del trabajo o entra en la mañana muy temprano. Y yo estoy sintiendo que hay un tranque ahora mismo y todavía faltan 3 meses. Porque estoy tratando de ayudar a la comunidad a conseguir los euros y a veces se me complica. Ahora el PayPal se ha puesto un poquito especial y está solicitando un montón de documentos de KYC y de información, con lo cual ahora me ha trancado a mí el proceso, me lo ha trancado un poco. Y entonces yo agarro ese dinero que está convertido en dinero PayPal, en tarjeta, y con eso compro los USDT. Con los USDT que los compro en Paxos, que me sale sumamente caro, pero no hay de otra. Con esos USDT yo los convierto a través del sistema CoinPayment de la plataforma, los hago euros y después yo se los paso a ustedes. Pero cada plataforma cobra lo suyo. CoinPayment está cobrando alrededor de 9 a 10%, el interno de la plataforma de nosotros. PayPal mínimo 7% te cobra. Comprar los USDT aquí en Panamá no me baja del 10%. En algunos casos, con suerte, un 6, un 7, si acaso. Pero, y es un lío conseguirlos. Entonces, yo les pido paciencia, por favor. A veces me escriben que quieren sus euros, yo se los estoy consiguiendo. Hoy en la noche voy a ir donde un proveedor que me va a surtir un poco, me va a dar una cantidad para suplir las necesidades de aquellos que ya han hecho el pago. Y bueno, se los voy a pasar cuando venga de ese proveedor en la noche. Me sentaré hasta la 1 de la mañana a enviarle a todos los que han hecho sus compras, para que hagan el despliegue a la cadena de bloques de Polygon y no se queden atrás. Si fuera que no existiera nadie, por lo menos yo estoy ofreciendo este servicio porque estoy consciente que mucha gente no va a poder entrar y lo van a lamentar después. Y bueno, no quiero que la gente se quede atrapada, sobre todo personas que yo sé que creen en el proyecto, confían en el proyecto y están viendo resultados, están viendo que la compañía está avanzando. Y lo más lindo es que todos podamos ir hasta el final y alcancemos la victoria, como dice el himno de Panamá, el himno nacional de Panamá. Entonces, básicamente era eso lo que yo quería hablar sobre los euros. Voy rapidito acá con las transacciones y cierro la transmisión. Si tienen alguna otra pregunta, se las respondo. Miren, esto es aquí muy simple, ¿ves? Cuando tú tienes la wallet del lado de acá y apretaste el botón, te va a aparecer un reloj que dice que tú te fuiste a Polygon. Entonces te va a aparecer esta wallet, la wallet obsoleta, y automáticamente vas a ver un balance en la parte inferior
de tus monedas. ¿Ves? Aquí está el balance. Ese balance indica, voy a entrar al historial, que tus monedas entraron en un proceso de migración. Aquí lo hice rápidamente, ¿ve? Migrando a capa 2, V2 o versión 2, como le quieran llamar ustedes. Y que el balance de este caso, de esta cuenta que tengo 354 One, pasó de la migración de la moneda de V1 y está en V2. Hasta que el botón verde no marca aquí completado, ahí va a decir pending o pendiente, tú estás en el proceso de ir a Polygon. No estás todavía en Polygon, pero ya pagaste el peaje y por ende ya es un tránsito solamente hacia esa cadena de bloques. Una vez que eso se cumpla, entonces en esta cartera de One que tú ves aquí, es donde se van a almacenar tus nuevas monedas. Y cuando veas las dos carteras y en la de One veas que están tus monedas y en la cartera de obsoleta no hay nada, ya tú sabes que estás en Polygon. Es así como puedes hacer este cálculo. Luego, observas acá en el historial que la compañía te da un hash. Como puedes ver, solamente hay una transacción. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que fue? Pues esta transacción que ves allí salió de capa 1 de Ethereum privado a capa 2 pública de blockchain. Digo, de Polygon. Vuelvo a repetirlo. De toma 2. Esta transacción que tú ves es de capa 1 de Ethereum. Todos estábamos de forma privada en Ethereum. Esa es capa 1. 15 transacciones por segundo en toda la cadena de bloques. Una locura. Eso es demasiado lento. Entonces, de allí vamos a capa 2 en la blockchain de Polygon y en una cadena de bloques pública. Eso es lo que es V2. Una vez que eso se da, automáticamente yo copio este hash. Aquí me voy, ¿ven? Voy a acercarme un poquito. Le doy un clic aquí a estos dos cuadritos y copio el hash. ¿Ok? Y me voy entonces a Polygon, que por cierto, ya que estamos por aquí, estamos ahora en la posición número 16. Hemos subido un poquito. Ayer creo que estábamos en la número 20. Hoy estamos en la 16. Y ahora vamos a ver esas gráficas. Entonces yo me voy aquí a la lupa de Polygon, le doy un clic acá y pego el hash. ¿Ok? Y le digo buscar. Cuando le digo buscar, él va a mostrarme aquí el hash, que es mi transacción. Es la transacción que yo he realizado. Y una vez que me da esta información, veo todo el historial de las monedas, de todo lo que también están entrando, ¿no? Ok, entonces tú quieres saber cuál es tu wallet. Para hacer eso, ya tengo un video que explico cómo hacerlo. Y cualquiera que lo quiera, pues se los doy y se los mando. Se lo voy a mostrar aquí en el canal para que los vean. Entonces ese es el procedimiento, básicamente. Ya nadie puede decir que no estamos en una cadena de bloques pública. Porque esto más público no puede ser. Y ya está regado por Google. Donde tú escribes en Google, automáticamente comienza a mostrar ahí ya One Ecosystem, One OS. Al principio no, porque era el primer día, el segundo día, el tercer día ya comenzó a registrarse. Y como YouTube también tiene un poder bien fuerte, adivinen que YouTube también lo está enviando a través de su sistema de inteligencia artificial, que ellos dicen que no tienen, pero es como una especie de machine learning que aprende todas la forma donde ponemos la atención, pues nuestro foco. Ellos aprenden qué es lo que hacemos, nuestro historial, todo queda registrado. Y de esa forma, la plataforma pues hace su trabajo. Entonces el video este del hash, para aquellos que quieran verlo, está básicamente por acá. Ya se los muestro. Les muestro la fotico para que la vean. Voy a acercar un poquito. Y aquí está. Eso. Ya. Voy a hacer la transición. Ok, aquí está el video. Es corto, pero ahí explico todo cómo se hace. Y básicamente esto es algo que está sucediendo. Pues voy a ir al video. Véanlo acá.
Y ustedes pueden demostrar esto a quien sea, para que vean que es realidad, que no es cuento. Ya estamos en público. Ahora lo que viene es darle valor a la moneda. Eso es otra historia. Es un proceso. Quiero decirle, eso es un proceso y toma su tiempo, ¿no? Entonces, estamos en eso, pues. Estamos en el camino de cada vez y cada día que pase, darle más uso a la moneda. No solo a nivel privado, sino que también se puede utilizar en todo el ecosistema cripto que existe en la actualidad. Déjenme mostrarles esto rapidito acá. Y pues ahí pueden responder, ahí pueden ver el video. Aquí se los dejo. Déjenme, aquí se los dejo porque yo sé que la gente quiere saber cómo se hace eso. Y acá está el video, pues. Así es como se llama. Claro, aquí está en inglés, pero ustedes lo pueden buscar. Yo se lo voy a dar copia ahí en el chat. Y voy a responder unas preguntas más. Y me voy a hacer otras cosas porque tengo que ir donde el proveedor antes que me caiga la noche y se me compliquen las cosas. Voy con unas últimas preguntas por acá de la comunidad. Dice Jairo, dice, pregunta, las casas y o fincas de descanso independientes o familiares que son alquiladas en DealChecker, dice, ¿seguirán en la misma plataforma o solamente se conseguirán en One Voyage? Se van a conseguir en ambas plataformas. Ambas plataformas permiten hacer eso. Así que tranquilo. El One Voyage es puntual. Y es como les dije en videos anteriores, como un pulpo. Le agarra todo lo que está conectado en otras plataformas que ya son muy conocidas. Y se pega esa información, la trae a su software y la hace realidad para nosotros. Y cada vez que un hotel que está suscrito a una de estas plataformas entra también en el One Voyage para que nosotros podamos utilizar los servicios. La pregunta que me hicieron hace mucho tiempo era cómo un comerciante podría entrar en el One Voyage, pero no tengo la respuesta todavía. Eso hay que preguntárselo al corporativo, cómo sería el asunto. Lo más probable es que si entras en Booking o en Expedia, lo más probable es que automáticamente entras en One Voyage. Así que esa puede ser la ruta. Dice Israel, dice, ¿es posible conocer la wallet de One Ecosystem para enviar BTC o USDT? Ahora mismo esa wallet no se ha creado. O sea, una wallet así como Exodus, que la compañía haya creado para que tengan otras monedas. Yo diría que un futuro pudiera ser el OneForex, una especie de wallet, y por ahí pudiera ir la línea. Pero eso lo tiene que definir la compañía. De momento, si tú tienes euros dentro del sistema que no sean de reserva, sí lo puedes sacar a una cartera de Bitcoin instalándosela dentro de One Ecosystem solamente de Bitcoin y tú puedes hacer un withdraw, hacer un retiro de los euros que recibes. Voy por acá, dice Fernando. Es verdad, las plataformas cobran porcentajes altos. Sí, muy altos. O sea, mover el dinero parece mentira. Al día de hoy, todavía en pleno año 2023, todavía tenemos que pagar tarifas altísimas. PayPal es sumamente alto. Me cobra a mí, te cobra a ti, le cobra a todo el mundo. O sea, ellos están haciendo todo el dinero del mundo con ese negocio. Las tarjetas de crédito también le cobran a PayPal por la transacción. Todo el mundo se cobra aquí. Aquí nadie sale libre de nada. Y quiero decirles que ahora que entramos a Polygon, Polygon va a cobrar todas las transacciones que hagamos. Por ahí me escribió un socio diciendo que compró en el One Voyage y le quitaron gas. O sea, esto está pasando, chicos y chicas. Polygon no es como antes. O sea, la compañía asumía el costo, ¿ok? En Ethereum privada asumía el costo de usar DealShaker y no había ni un costo en las transacciones. Pero yo no sé cómo estará este asunto de DealShaker en Polygon y haciendo transacciones. ¿Quién va a pagar ese gas? Si lo está pagando la compañía o lo vamos a pagar nosotros. Pero lo que me dijo este usuario, me escribió, creo que fue en el canal de YouTube. Sí, y yo le respondí, mándame un screenshot para poder ver la captura que has hecho y observar qué fue lo que cobró por utilizar el One Voyage. Entonces él decía allí, yo estoy en Polygon ahora y para poder comprar el One Voyage, la parte de los 50
euros que cuesta, porque está en promoción ahora mismo, los 25 euros en WAN, yo pongo mi WAN, pero me cobra un porcentaje del gas. Y yo digo, eso va a pasar porque, lógico, ya se acabó el gas gratis. Entonces, y lógico, vas a pagar los euros. Los euros no hay ninguna comisión ni porcentaje, gracias a Dios. Entonces, si tú no tienes gas, lo más probable es que si vas a comprar algo, no lo vas a poder hacer. Eso para que lo vayan asimilando, porque eso es lo que sucede cuando uno va a público. Cuando uno va a público, el gas lo cobra la blockchain para todo. No puedes hacer ningún tipo de transferencia ni de transacción donde el gas no se pueda ir gratis. No, lo tienes que pagar. Igual Polygon tiene que pagarle un montón de gas a Ethereum allá abajo. ¿Qué negociación hace con Ethereum? Ahí yo no lo sé. Pero Polygon es más económico, lógico. Lo que yo estoy esperando es que la compañía algún día, me imagino que será después del 18, entonces diga, el gas ahora va a estar a esta tarifa. Y que cueste por lo menos 20 centavos o 30 centavos por cada one. O una tarifa mucho más baja, ¿no? Pero eso no va a depender de mí, va a depender de la compañía. Y ese acuerdo que ellos hagan con Polygon, pues ellos sabrán cómo lo van a manejar y después nosotros nos enteraremos. Ahora mismo estamos pagando el gas al precio de Ethereum. Un one, un gas. Y el gas más o menos está como en 85 centavos cada monedita si lo compras en la oficina. Voy por acá con otra pregunta. Dice acá Luis Fernando Castañeda. Buenas noches. ¿Cuánto dinero debe uno de tener en cash para poder comprar el One Voyage? 25 euros es lo que debes tener. Eso es todo. Ahora mismo es 25 euros porque los otros 25 euros los pagas tú con tu One. Lógico, tienes que tener gas. Y el gas, la compañía nos regaló gas a todos. 500 de gas por cuenta. Si tú tienes 10 cuentas, tienes bastante gas. Así que puedes comprar el One Voyage en alguna de esas cuentas y te ahorras el gas. Si necesitas más gas, también lo puedes comprar con los euros de reserva y con los One al 25%. Así es como está operando eso al día de hoy. Eso no lo han cambiado. Voy por acá, Víctor Rey. ¿Dónde veo la lista en que estamos de 16? Ok, voy a pasarles ese enlace para que vean la lista de los 20 tokens. Por cierto, voy a irme para allá para que mientras estoy buscando eso, vean los 20 tokens acá. Voy a achicar esta lista un poco. Aquí están, ¿ves? Aquí están los 20 tokens mejores de Matic, de Polygon, ¿ok? Es una estadística que ofrece esta cadena de bloques y nos dice cuáles son los 20 tokens más famosos de esta cadena de bloques y One está acá. Este es el día de hoy, ok. Hoy es un día. En un día estamos acá, en número 16, ok. Ahí lo están viendo. Para que no digan que no somos una cadena de bloques pública. De paso, el enlace se lo copio allí al chat de YouTube y también lo voy a pegar en el chat de Telegram para que estemos parejos, ¿no? Y ahí están. Esa es una realidad. Si no tuviéramos en público, si no fuéramos una blockchain ya abierta, no saldríamos allí. Créanme. Ahora los haters lo que agarran es y nos dicen, no, que esa moneda no vale nada, que ahora que cucucu, que cacacaca, bla, 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 de CoinMarketCap, que esto y que el otro, que no tiene precio. Yo le digo, chuleta, pero tenemos si acaso 2 meses, 3 meses, pongámosle, pues el 18 cumplimos 3 meses, ¿vale? Febrero, marzo, abril. Tenemos 2 meses. En mayo tenemos los 3 meses. Y ya tú quieres que tenemos un CoinMarketCap. ¿Cómo te llaman a ti? Oye, eso lleva un proceso. Yo no conozco proyectos que lancen la ICO en enero. En febrero recaudan, lanzan la blockchain en febrero. Y en febrero y en marzo lanzan el exchange. Y ya están en Binance y en todos los exchanges, por Dios. Entonces eso se convierte en un proyecto que no tiene sentido. Porque esto lleva un proceso evolutivo. Ok, ya se los copié, se los dejé allí en ambas cuentas. Voy a seguir viendo las preguntitas. Ya nos fuimos a la hora, pues ya no vamos a hacer nada con esto. El problema es la traducción de este video después.
Por eso es que me gusta hacerlos cortos, porque una vez que pase la hora y pico, ya se pone el traductor de Google, puede tomar hasta 72 horas en hacer la traducción y después yo tengo que corregirla toda. Y bueno, esa es una historia larga. Voy por acá, dice Juan José, la cantidad de personas que están haciendo el despliegue a Polygon afectará el valor de WAM. No tanto el valor de WAM, Juan José, te explico por qué. Es mejor, en cierta forma, la compañía se va a beneficiar si hay menos, porque ellos van a tener el mayor control de los tokens. Entonces, si hay mayor control de los tokens y menos personas que puedan gastar los tokens, entonces la moneda se dispara. Eso es lo que es una quema. En cierta forma, lo que están haciendo es una quema de token. Todo el que no vaya a Polygon, su token se quema y queda impregnado y registrado en la capa 1 y se queda para siempre allí. No va a poder hacer el salto después. Si va a querer pegar una demanda, se va a fregar porque ahí está la constancia de que el token existe y lo tienes en tu wallet. Y vas a poder entrar en tu oficina, ver todo lo que tienes allí, pero no vas a poder hacer transacciones. Te lo estoy avisando con tiempo. Y si ves este video y estás en el mes de agosto, 3 de agosto, y lo estás viendo, por favor, ponte a hacer tu trabajo. Te quedan aproximadamente 15 días. Todavía estás a tiempo de ir a Polygon. Para que lo piensen. Ok. Entonces, no, básicamente la compañera quedaría entonces con un 80% de ellos y 20% de la comunidad. Entonces, a la hora de ir a un... Ya usted sabe lo que significa eso. Estamos en ventaja. Porque la compañía va a poder tener el control en ese momento de cómo entrar de una forma suave para que el WAN adquiera valor y no se fumigue por hacer esto. ¿Ok? Porque de esa manera el proyecto se hace sólido y se puede disparar a 150, quiero que sepa. Y la compañía lo sabe hacer de una manera inteligente. Porque eso me dijo a mí el ingeniero Raúl, que no tiene que ver nada con Raúl Paso, por eso lo repito, que es amigo mío, experto en blockchain y en proyectos de criptografía. Y él me dice, ustedes la ventaja que tienen ustedes es que ustedes son una comunidad grande y están en muchas partes. Pero yo he activado proyectos y le he dado asesoramiento a proyectos tan pequeños. Y ahí el detalle es que cuando van al CoinMarketCap, la moneda se proyecta, se busca un padrinaje, alguien que diga yo voy a apoyar este proyecto y no tiene que poner plata a ese proyecto. ¿Ok? Ese proyecto grande no tiene que poner plata, pone su respaldo y si este proyecto falla, lo sacan de la plata de él, de las monedas de él. No cash ni dólares en fiat, tiene que tener cripto. ¿Me entienden? El padrino tiene que ser 100% criptográfico. Nada de fiat ni nada de cuenta bancaria. No, eso no sirve para esta cuestión. Entonces, ese padrino entra y apoya al proyecto pequeño y le dice, yo doy la cara por ellos. O pueden ser 2, 3, 4 padrinos, lo que el proyecto exija. Entonces, cuando va a un CoinMarketCap, este padrinaje le va a dar el respaldo a ese pequeño proyecto diciéndole, nosotros respaldamos esa comunidad. Por favor, denle la oportunidad de que ellos puedan entrar y vamos a ver qué sucede. Entonces, se presenta el proyecto y entran en el CoinMarketCap con ciertos requisitos porque este padrino dice, ¿tú qué me vas a dar a cambio? Y yo quiero, ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces, ese que me das a cambio es lo que estamos haciendo nosotros, pagando esos euros y mandando eso para allá, pagando. Eso es lo que te vamos a dar a cambio. Plata. Cash. Y no en euros, esos euros internos se convierten en USDT y eso es lo que recibe Polygon. Allá. ¿Ok? Ellos están llenándose de plata de nosotros y de la compañía. Si haces el cálculo matemático, pues las cifras son muy altas, pero eso lo está recibiendo Polygon. Eso es su forma de decir, está bien, yo te voy a padrinar. ¿Tú quieres llegar a qué? A 42.50 es lo que quiere que valga tu moneda. Bueno, vamos a padrinarte. Y después me das un poco para mí. ¿Ah? Porque eso es así. Después me das un bunch de one para mí. Y yo con eso puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Hacemos el trato? Listo, pues. Le estoy soltando información, chicos y chicas. ¿Ok? Ustedes háganse los sordos. Como que no escucharon esto. Y ya. Entonces, una vez que eso se hace, me decía Raúl, Eric, una vez que eso se hace, esa moneda comienza a subir, papá. Porque está controlado, como una represa que está controlada. Las personas no pueden fusilar la moneda de una vez porque hay un control. Entonces se abre un poquito el gate
la represa y comienza a bajar un chorro de agua que va a las turbinas y empieza a tener vida el reactor para enviarle energía a toda una ciudad. Entonces eso se controla y ese porcentaje que dará la compañía podrá decir, bueno, me imagino que lo hará así. Como compañía, vamos a sacar esta cantidad de WAMs, que es la que va para X Exchange, que puede ser Exchange de ellos mismos, que sería lo mejor. Y vamos a ofertarla a este mercado para aquellos que quieran entrar y el precio va a ser este. Pongan sus ofertas, pongan sus órdenes. Pero cuando tú pones la oferta y pones en la orden, ¿quién va a comprar eso? Lo tienes que comprar otras personas que tengan cripto. Entonces la comunidad pondrá su orden y habrá un control allí y veremos cómo nos va entonces en ese proceso de órdenes. Ya la moneda puede estar pegando una cifra X. Y entonces ya se va a empezar a reflejar en el CoinMarketCap un valor. Y ese valor lo vamos a poder ver reflejado en el contrato inteligente, que ahora mismo no tiene valor. No es porque la moneda no valga en sí, es porque faltan etapas que no se presentan en la página de Polygon porque no está en el CoinMarketCap. Y básicamente eso es lo que nos viene en los próximos meses. Claro, si tú acompañas el proyecto de todas estas bondades que ha hecho la compañía, que ha invertido millones de dólares para poder tener un One Voyage, un One Forex, un One Vita, para tener una excelente deal shaker. Y cuando a la gente que va a querer comprar ese One va a decir, ¿por qué yo voy a comprar ese One? Conchale, mira todo lo que tienen ellos. Los otros proyectos de criptografía nada más nos ofrecen una idea en un landing page y ya. Ellos tienen cosas reales, tienen una deal shaker, comerciantes que quieren comprar con esa moneda, tienen un One Voyage, mira, y aceptan algo de los One de ellos que todavía está en proceso de CoinMarketCap. Tiene esto, tiene el otro, tiene unos productos. ¿Quién quita que desarrolle la compañía de repente un videojuego? Tantas cosas que se pueden desarrollar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que la moneda entonces va a tener un valor interesante y aquel que está viendo el proyecto dirá, yo tengo X cripto, me interesa la de ustedes. Voy a conseguirla en ese exchange, voy a guardarla, voy a comprar unas cuantas y así empieza el movimiento poco a poco de darle un sentido a esto que llaman, ¿ok? Y lleva un proceso. Pero la gente está con la idea, no, que yo voy a fusilar todo apenas eso salga. Yo fusilo todo en la primera semana y me hago un multimillonario. Eso no es así, chicos y chicas. Pero donde sí puedes sacar mucho, 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 mucho de esto es que la moneda está en CoinMarketCap y tú arregles en un P2P, arregles en un P2P algo estando en un CoinMarketCap. Ahí sí te digo que vas a empezar a fondearte. Pero usando el exchange, nadie usa el exchange para mandar Bitcoin o Ethereum para ningún lado. O sea, lo usan de exchange a exchange, puede ser, como una wallet, un P2P. Pero nadie lo usa para intercambiar así, como quien dice, a menos que tú seas un experto en trading o que necesites cambiarlo por alguna razón porque necesitas conseguir X moneda o porque vas a comprar una moneda en la baja porque quieres hacer un negocio de trading. Para eso es que se usa el exchange. Pero todo termina en wallets digitales y todo se hace por P2P. Hay una cantidad de transacciones que los exchanges no reflejan en el P2P, como usted no tiene idea. Pero bueno, chicos y chicas, yo creo que ya estamos bien por la noche de hoy. Estoy ya sobre la hora. Le he soltado una serie de informaciones que tienen allí para que le comience a trabajar la mente y tengan idea, pues, de qué es lo que nos depara el futuro con nuestro proyecto. Estamos bien montados. Me preocupa mucho que las personas no le estén prestando atención a esto, se han quedado en el pasado. Ya para terminar, les digo que la compañía hace 2 años y medio cambió radicalmente todo. Dejó de ser lo que nosotros conocíamos como compañía y se creó una nueva compañía que está en Suiza que se llama One Ecosystem. Si es primera vez que estás viendo este video, suscríbete al canal, regálame un me gusta y sobre todo activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que estoy en vivo, cada vez que lanzo un nuevo video, que todos los días estoy lanzando videos. Y de esta manera no permitas que tu poder
criptográfico que te ha costado mucho tiempo, con paciencia esperar, se disuelva en el tiempo y quede como un cuadro de un recuerdo de hace muchos años atrás, cuando tú tenías Juan. Que eso no suceda. Tú ten tus Juan vivos en Polygon para ver cómo los gastas en un futuro que está muy próximo y que el tiempo va volando de una forma muy rápida. Entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias a todos por su atención.